En español, cuentacuentos. Nosotros en la educación a veces estamos muy preocupados por las reglas ortográficas, estamos muy preocupados porque aprendan conceptos de comunicación, pero cuando queremos que nuestros estudiantes expresen, queremos que nuestros estudiantes cuenten o expongan, ¿logramos que realmente se desarrollen estas capacidades comunicativas? No, porque la mayoría del tiempo ellos han estado sentados, mudos, escribiendo. Y cuando queremos que sean expresivos, no lo logramos. Y la pregunta sería, ¿quiénes tienen éxito o mayor posibilidad de éxito en la vida? ¿Los que son callados o aquellos que son expresivos, habladores? Aquellos que saben contar chistes, aquellos que les gusta dar la mano, aquellos que se sientan y te cuentan una anécdota y todos están alrededor de ellos. O aquellos que formamos como buenos estudiantes, entre comillas, que llegan de repente hasta la universidad, sacan su título, pero como no saben mantener relaciones sociales, simplemente pues no consiguen trabajo, no tienen oportunidades, pueden ser muy inteligentes, pero ¿qué les pasa? Nunca consiguen el puesto adecuado, la oportunidad adecuada. Mientras aquellas personas que son habladores, que saben comunicarse, que saben contar un chiste, que saben relacionarse, sin tener tanta habilidad cognitiva, tienen mejores puestos que aquellos que se han dedicado solo a estudiar. Entonces, bajo esta premisa, planteamos lo siguiente. Planteamos desarrollar una plataforma para que los chicos, en primer lugar, aprendieran a conectar. ¿Qué significa conectar? Dar la mano, saber saludar. Cuando tú te sientas y empezar la conversación con aquella persona que no conoces. ¿Cuántos de ustedes logran hacer eso? ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que se siente ahí y puede estar que se siente 2 días o 3 días sentados, pero no sabe el nombre de su compañero de al lado. ¿Sí? Nunca le dio la mano, nunca le saludó últimamente, porque ya ni siquiera saludamos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes no viajarán de acá hacia Huancayo o hacia Lima? ¿Cuántas horas están sentados? Pero a veces establecen la comunicación con el que está al lado. ¿Sí? Perdemos oportunidades. Entonces, mucho de la educación actualmente está orientado a que los chicos creen sus propios videos, sus propios audios, donde ellos cuentan cosas. ¿Cuántas personas no están ganando dinero por ser bloggers, youtubers, gente que sabe comunicar? Pero nosotros, ¿qué es lo que estamos desarrollando en nuestros aulas? Personas que están sentadas, calladitas. ¿Sí? Y nos hemos olvidado de una habilidad esencial, que es esta, ¿no? Conectar. O sea, tenemos que saber romper el hielo. ¿Cuántas veces nosotros de repente hemos estado con el director de la UGEL? Pero ¿cuántos de ustedes han sabido abrir la comunicación con el director de UGEL para pedir algo? Para mover un expediente, para mover un documento del colegio, para que se genere la construcción de algo en su colegio, para que les den fondos o algo, se solucione. ¿Cuánto? ¿Sí? Entonces, a veces desperdiciamos nuestras oportunidades por no tener habilidades sociales. Entonces es clave. Conecta, comunica, saber expresar, saber grabar videos. Entonces actualmente mucha gente se graba videos, son líderes de opinión o cuelgan en sus redes sociales determinados elementos y tú te quedas influenciado por estas personas. Entonces hay que desarrollar en nosotros primero estas habilidades y luego desarrollar estas habilidades en los estudiantes, porque si nosotros no tenemos estas habilidades, ¿cómo las vamos a desarrollar en los estudiantes? ¿Cómo le vas a enseñar al estudiante a romper el hielo? ¿Podrás? Si tú eres de las personas que no sabes comunicarte. ¿Pasamos? Frente a ello, además, tiene todo esto un sustento en el aprendizaje multimedial. El señor Milla, un investigador, nos dice que
La multimedia, enviar mensajes mediante voz, video, texto, es enviar mensajes potentes. ¿Y por qué se da esto? Porque detrás de ello hay la teoría de la codificación dual. El ser humano codifica mediante respuestas verbales e imágenes no verbales. Entonces, si lográramos combinar estos dos elementos, pues enviamos mensajes mucho más poderosos. ¿Pasamos? Entonces, como estrategia educativa para manejar las tecnologías, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que enseñarle al chico que haga reportajes. Si tiene ya el celular, en vez de decirle no utilices tu celular, pues sí, mejor cómprate uno mejor, ya que el chico puede exigir a su papá en la Navidad que le compre un celular mejor, y lo van a hacer. Pero ¿para qué lo van a hacer? Para jugar, para que su celular tenga mayor potencia y juegue. Pero si nosotros lográramos que nuestros estudiantes hagan reportajes de sitios tan bonitos que hay por acá, que hagan podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast no es la imagen, sino solo la voz. Grabar solo la voz. ¿Qué más podemos hacer? Librocast. ¿Qué significa esto? Ya hay experiencia en nuestro país donde los chicos leen libros y se graban videos para motivar a otros estudiantes a que lean este libro. ¿Qué más hay? Hay radio TV. Entonces algunos se van a decir, pero yo no tengo ni radio, ni una emisora de radio, ni una emisora de televisión. Pero actualmente podemos crear nuestro propio canal en YouTube. ¿Sí? Y ahora también hay emisoras de radio online, que si tú simplemente estás ahí, googleas un poquito y dices emisora de radio libre, puedes emitir desde tu computadora pues toda una programación. ¿Qué más? Los audiocuentos. Y eso es nuestra experiencia que hemos desarrollado nosotros con Scratch. Con Scratch han elaborado cuentos nuestros estudiantes y luego han relatado, hemos grabado la voz y al final hemos editado imágenes que se mueven, que cuentan el cuento, más la voz de los estudiantes. Narraciones y por último, pues que declamen, pues. Lo común, que se graben. Como les decía, grabándose, viéndose, pueden mejorar. Pasamos. Ahora, otro concepto que está surgiendo se llama aula invertida. ¿Qué es el aula invertida? Pues el aula invertida es reenfocar lo que estamos haciendo y utilizar la tecnología para reordenar la clase. ¿Y qué buscamos? Un aprendizaje personalizado, responder a los ritmos de aprendizaje y mejorar las relaciones. A ver, nuestra experiencia. Estamos en la clase de matemática. Nosotros, experiencia de alumnos que hemos tenido nosotros. Tú estás viendo al profesor que está resolviendo una ecuación. Y si está resolviendo una ecuación, algo hace el profesor y alguien te habla, tú volteas, respondes la pregunta de tu compañero y vuelves al profesor y el profesor ya se pasó a esa parte y tú no entendiste lo que hizo el profesor. La pregunta es, si esto era la parte teórica de la explicación, ya te perdiste toda la clase, porque en función de los ejercicios el profesor va a utilizar la teoría que ha explicado, pero como tú no la entendiste, quedó una laguna y ya fuiste, exacto. Y poco a poco nos vamos perdiendo en todas las clases de matemática y de otras áreas. Hacer, por favor. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Se reordena la clase y se crean videos. Nosotros podemos grabar nuestras clases en sesiones cortas de 15 minutos, de 10 minutos, explicando conceptos, o si no tenemos esa capacidad, trabajando con el colega que sí tiene la capacidad, o seleccionando videos del internet. Pues bueno, una vez que seleccionas este material, pues el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a ver los videos, va a tomar apuntes y va a resolver actividades fáciles. ¿Dónde? En su casa. Entonces, la idea es que en su casa va a ver la teoría. ¿Y qué va a pasar después? Pues, cuando venga a la clase, con nosotros va a resolver ejercicios, aplicación de la teoría. Es decir, invertimos la clase. Mientras que nosotros como maestros estamos preocupados por dar clase,
y tenemos 90 minutos, damos clase 80 y 10 minutos, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, vamos a resolver los ejercicios. Vamos a resolver. Entonces la idea es ya no hacer eso, sino que los chicos en casa, en vez de resolver las tareas, van a ver los videos. ¿Y qué va a pasar en la clase? En la clase van a resolver los ejercicios con orientación y con apoyo del profesor. Entonces, esta nueva corriente de trabajo no se está desarrollando acá en el Perú con fuerza, se está desarrollando en Finlandia también, en Estados Unidos. Pues ya hay experiencias de aula invertida donde los chicos, en vez de llevarse la tarea, como a nosotros nos gusta, ¿no? Mucha tarea a la casa, lo que se llevan son los videos para verlos en su casa, una y otra vez. La ventaja del video es que tú puedes retroceder y ver una y otra vez hasta entender. Entonces se resuelven dudas, se afianzan conceptos, se realizan ejercicios complejos, se aprende el profesor y compañeros. Y fuera de la escuela ya se evalúa y se toman algunos ejercicios más que se pueden dar. ¿Pasamos? Entonces acá la forma de la clase invertida es repaso, bueno, la tradicional, repaso de 5 o 10 minutos, explicación 30 o 40 minutos y práctica 5 o 10 minutos. Pero lo que se busca ahora es comprobar lo que sabe y la aplicación en el resto del tiempo. Por eso se le denomina la clase invertida. ¿Pasamos? Bueno, pasamos ahora con otra habilidad, que es la seguridad. Uno, la protección de los dispositivos, ¿no? Entonces, ahora nuestros dispositivos, los celulares, tienen ¿qué cosa? Por ejemplo, para darle seguridad. La primera capa de seguridad, el password, ¿no? Tenemos nuestro password, ¿bien? ¿Qué más? Las condiciones eléctricas. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El consumo de energía. Pasamos, por favor. También tenemos que tener en cuenta la protección de los datos personales y la identidad digital. Siempre hay que validar con quién estamos hablando. Primero nosotros, para enseñar a los estudiantes. Pasen. La tecnología actualmente pues va a permitirnos proteger la salud. Hay ya muchos dispositivos que indican, no sé si ustedes lo tienen ahí, cuánto has caminado, por ejemplo. Controlan ahí maps. Últimamente todos tendemos a ser gorditos, entonces controla también, puede ayudarnos. Podemos utilizar la tecnología para generar seguridad, protección. Pasamos. Entonces también está orientado a la resolución de problemas, como les decía, resolución de problemas técnicos, identificación de necesidades, de respuestas tecnológicas, identificación de lagunas en la competencia digital. Pasamos. Pase, por favor. Entonces, frente a ello, frente a esto último que hemos hablado, pues también surge otra estrategia, la estrategia de aprendizaje basado en problemas. Entonces, ¿en qué consiste la estrategia de aprendizaje basado en problemas? Pase. Si nosotros vemos la forma en que trabajamos actualmente es esta. Se expone lo que se debe saber al estudiante. ¿Qué más hacemos? Buscamos que luego de la exposición el alumno aprenda, capture la información y luego se le presenta un problema para que resuelva en función de lo que nosotros le hemos dado. ¿Sí? Entonces, en el sistema en el cual nosotros hemos sido formados, pues, ¿quién da la pregunta? El profesor. ¿Sí? ¿Quién debe dar la respuesta? El estudiante. Pero últimamente estamos tan preocupados en avanzar, porque el currículum es tan amplio, que si el alumno no responde, ¿qué le das? La respuesta. O sea, a nosotros nos han formado en que nos daban la pregunta y nosotros teníamos que encontrar la respuesta. ¿Nosotros cómo estamos formando? Porque tenemos un enorme contenido que debemos cubrir. Le damos la pregunta y le damos la respuesta. ¿Qué va a resolver el alumno entonces? ¿Sí? Entonces, pero los nuevos sistemas están más preocupados no en la respuesta, porque en el colegio no se va a hacer ciencia, pues como ciencia dura,
sino se está preocupado en que el estudiante aprenda a preguntar. ¿Ya? Entonces, la idea ya no es encontrar la respuesta correcta, sino en que el estudiante aprenda a cuestionar, aprenda a interrogar, aprenda a preguntar. Entonces, si el estudiante aprende a preguntar, sabe formularse una pregunta, no va a encontrar una sola respuesta, sino puede encontrar múltiples respuestas. Y esto es lo que se está queriendo en los nuevos sistemas educativos. ¿Y por qué se quiere esto en los nuevos sistemas educativos? Pues resulta que antes se formaba para la era industrial. ¿Qué significa esto? El chico tenía que tener un conjunto de conocimientos y seguir rutinas. No tenía que pensar tanto. Estaba en una cadena productiva, tenía una función específica. Por lo tanto, tenía que tener un conocimiento para seguir órdenes. Pero ¿qué está pasando actualmente? De repente en nuestra sociedad todavía vamos atrasados, pero resulta que la mayoría de los productos que utilizamos, ¿quién lo habrá generado? Robots. O sea, cada vez se está reemplazando al hombre en cuestiones de producción. El ser humano está saliendo de la línea de producción. Entonces, si estamos reemplazando por robots muchas cosas que hacía el hombre, ¿qué va a hacer el hombre? ¿Para qué necesitamos al hombre? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Hay que reemplazarlo nada más? Con los venezolanos, pero los venezolanos también igual. A ver, díganme ustedes, ¿qué función le tocará a nuestros estudiantes? ¿Sí? Entonces le van a tocar las funciones donde tenga que pensar, resolver problemas complejos. Entonces, por lo tanto, necesitamos un estudiante que sepa encontrar ese problema complejo, que no lo tiene o no lo va a poder resolver la computadora. Por lo tanto, vamos a ir trabajando estas nuevas estrategias orientadas a la resolución de problemas. ¿Y en qué consiste? En primer lugar, se presenta el problema. Segundo, se identifica las necesidades de aprendizaje para resolver el problema. Al inicio, como decíamos, nosotros partíamos en que le dábamos conocimiento, buscábamos que capture o interiorice ese conocimiento y recién le dábamos el problema para aplicar el conocimiento. Ahora no, ahora se presenta el problema y se le pregunta al estudiante. El estudiante tiene que encontrar con guía del profesor, oye, ¿qué necesitas aprender para resolver ese problema? Se da el aprendizaje de información, es decir, en función de lo que se ha identificado para resolver el problema, el estudiante, junto con el profesor, accede a la información, interioriza la información y por lo tanto ya resuelve el problema. Entonces, imagínense ustedes que les preguntaran a sus chicos: niños, ¿este ambiente será adecuado para lograr aprendizaje? O de repente, ¿este ambiente donde estamos o su aula de ustedes será adecuado para leer? Algunos dirán no, otros dirán sí, pero tienes que sustentar tu respuesta. ¿Cómo tú sustentarías tu respuesta? ¿Qué necesitarías saber para decir si es sí o si es no? Primero tendrías que ver, oye, la luz es adecuada. Tendrías que medir la luz, la cantidad de luz. ¿Qué más? Si estuvieras en tu aula, mi aula es adecuada para leer, entonces de repente el sonido no es adecuado, tendría que aprender a medir el sonido. ¿Qué más? Algunos están durmiendo. ¿Por qué? Porque de repente ventilación. Oxigenación. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿habrá la suficiente cantidad de oxígeno en este ambiente? Pues tendríamos que buscar cuál es la condición suficiente de oxigenación.
cómo oxigenar mejor un aula, cómo alumbrar mejor un aula, cuáles son las condiciones. Entonces, en función de esto es lo que se está trabajando, en resolver problemas. Pasamos. Entonces, si queremos ver con más detalle, pase por favor, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de etapas para cumplir con el aprendizaje basado en problemas. La primera es planificas, yo planifico, organizo a mis estudiantes, presento el problema y luego de presentar el problema son los estudiantes quienes con ayuda del profesor empiezan a formular una lluvia de ideas para resolver el problema. Tercero, planteamiento de respuestas a hipótesis y en función de estas hipótesis, ¿qué necesito yo para comprobar la hipótesis? Se da la formulación de los objetivos de aprendizaje. Es ahí recién que el estudiante se pone a pensar junto con el maestro qué necesito investigar para resolver el problema. Hago la investigación y por último la síntesis y presentación de mis hallazgos. O sea, cada grupo expone la solución al problema planteado. ¿Pasamos? Entonces, si vamos viendo esta estrategia que es interesante, el maestro define los objetivos de aprendizaje y las competencias que quiere que los estudiantes desarrollen y elige un problema de la vida real que puede servirle para orientar el aprendizaje. Una vez seleccionado el problema, decide cuánto tiempo van a tener los alumnos para resolverlo y cómo se va a evaluar, por ejemplo, mediante rúbricas. Pase. Podemos pasar. Organizamos a los grupos, dividir a los alumnos en equipos. Dentro de cada grupo debe haber 2 miembros para desarrollar los roles de moderador y escriba o secretaria para que vaya documentando los hallazgos. El moderador guía la conversación en el grupo. Hay un debate también de cómo resolver y hacer que todos los miembros del equipo participen. Por su parte, el escriba o secretaria deberá ir anotando todo lo que se vaya avanzando dentro del grupo. Pasamos. Hay la presentación del problema, se plantea el problema o caso con tus estudiantes, usa una pregunta clave, por ejemplo, ¿cuál es el espacio en la escuela que es mejor para leer? Entonces, ahora, para poder realmente resolver el problema, acá lo clave es trabajar en equipo de maestros. ¿Ya? Un solo maestro, al inicio pues es poco lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos nosotros también de repente no es el más adecuado. Entonces es necesario el trabajo colaborativo con los maestros. ¿Pasa? Hay una lluvia de ideas para determinar la estructura del problema. Los grupos deben llevar a cabo una lluvia de ideas donde cada alumno exponga sus conocimientos sobre el caso, las circunstancias que lo rodean, a qué personas afecta o qué implicancias tiene. Comprenden las teorías o hipótesis sobre las cuales se basa el problema y hay ideas para resolverlo. Pasamos. Se plantean las respuestas, se seleccionan estas respuestas. Pasamos. Y por último, en función de estas respuestas es que se seleccionan los objetivos de aprendizaje, es decir, qué deben aprender los estudiantes. Y es acá clave utilizar la tecnología. Pues obvio, si yo voy a formular un conjunto de objetos de aprendizaje, yo puedo utilizar la tecnología y guiarles a los estudiantes para indicarles qué páginas tienen que buscar. Porque acá lo clave también es que el estudiante no se pierda. Igual que muchas veces nosotros nos perdemos cuando investigamos algo. Cuando nosotros investigamos, a veces revisamos 40 o 50 páginas y ya se pasó todo el día o toda la noche. Naufragamos. Exacto. Naufragamos a veces en la información. ¿Pasamos? Hay la investigación propia, la revisión del contenido. Hay también la posibilidad de elaborar maquetas, de elaborar experimentos, de utilizar la tecnología, por ejemplo, para medir la luz, utilizar las aplicaciones para medir el sonido, por el caso propuesto. Ahora, pues, el celular puede ofrecernos esas ventajas. Pasamos. Y lo clave es que una vez
terminada la investigación, el grupo presenta sus hallazgos de resolución del problema. Entonces, esta es la última parte y la parte muy importante porque todos tienen que exponer cómo llegaron a la solución del problema. Como les decía, nosotros como maestros nos hemos acostumbrado a una sola respuesta. Ya, o sea, cuando formulamos un problema, ya por último ya encontramos la solución, cómo debe desarrollar la solución el estudiante. Y a veces nos aterra que el estudiante encuentre otras formas de solucionar el problema. Si no, pues ahí a los profesores de matemática, ¿no? El problema es un problema, dice el chico que lo resuelve de otra manera, ¿qué es lo que pasa? No, yo te he enseñado la forma en que tienes que hacerlo. Pero en el mundo, lamentablemente, lo que nos interesa es que el estudiante desarrolle múltiples formas de resolver un problema. ¿Por qué? Porque los problemas de la vida real no se solucionan de una sola forma, sino de múltiples formas. Pasamos. Y por último está la evaluación mediante rúbricas. Pase, por favor. Pasamos. Y acá, pues, como la charla también, ya es la última lámina, para que no se me duerma, ya es tarde, es cómo debemos evaluar las competencias digitales. En realidad, pues, evaluar las competencias digitales implica, pues, elaborar un conjunto de indicadores sobre qué competencias digitales debemos desarrollar, los niveles de estas competencias. Y, por último, ya en España se está realizando, es que tiene que haber una organización que certifique las competencias digitales que va teniendo, no solo el maestro, sino toda la población. Porque muchos de nosotros, o mucho ya de la formación, es autodidacta. Si no, cuéntenme ustedes cómo van resolviendo sus problemas en el aula. ¿Sí? Lo hacen de manera autodidacta. ¿Y quién certifica esas habilidades que tienes? Pues tiene que crearse un organismo certificado. Bueno, creo que ya no los canso más. Ya veo ya que algunos están ya muy cansados. Muchas gracias.